Buenos días. Hermoso poder estar reunidos un domingo más. Voy a hacer lo que todo odia que hagan, que es esto. Ahí está, gracias. No me guardes rencor ese, por favor. Ahí está, ahí estamos. Bueno, qué precioso poder estar reunidos un domingo más, cantar al Señor, escuchar su palabra. Qué privilegio que el Señor nos regala. Cada domingo lo adoramos todos los días, alabamos al Señor todos los días, pero cada domingo como pueblo nos reunimos juntos a alabar al Señor, escuchar su palabra, y eso es precioso. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Corintios, de Primera de Corintios, capítulo 14. No estuvimos estudiando todo Corintios, sino solamente los capítulos 12, 13 y 14. Estamos hablando acerca de los dones espirituales. Eso es esta serie, acerca de los dones espirituales. Ya estamos casi terminando. Si no me equivoco, quedarían este y 2 mensajes más. Así que ya terminaríamos. Primera de Corintios, capítulo 14. Y hoy vamos a estar viendo del versículo 13 al versículo 25. Primera de Corintios 14, capítulo 14, versículos 13 al 25. Oramos primero y luego leemos las Escrituras. Señor, damos gracias porque es un privilegio estar reunidos en tu nombre. Es un privilegio, Señor, poder leer tu palabra, escuchar tu palabra. Es un privilegio estar reunidos cantando a tu nombre. Realmente somos pecadores que no merecen que tú les concedas este privilegio. No merecemos, Señor, adorarte, no merecemos estar aquí reunidos escuchando tu palabra. Si no fuese por tu gracia estaríamos perdidos, pero gracias porque tú nos has salvado. Gracias, Padre, porque tú nos has comprado con la sangre de tu Hijo. Y queremos rogarte ahora, en este momento, que tú nos ayudes, por favor, Dios. Ayuda a luchar con nuestra mente, con nuestro corazón. Ayúdanos a ser humildes y a someternos a tu palabra. Señor, necesitamos, por favor, escuchar tu voz. Necesitamos que tú nos des la gracia para poder conocerte más y poder ponerla en práctica. Rogamos que en esta mañana tú edifiques a tu iglesia y tú salves a aquellos que están en medio nuestro que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Leo la versión Reina Valera. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 14, capítulo 14, versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o un indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Bueno, como dije, estamos enseñando sobre dones espirituales, y principalmente capítulo 14 se mete quizás en la mayor controversia que tiene que ver con el don de lenguas.
Y bueno, voy a repetir muchas de las cosas que dije en el mensaje pasado, porque la realidad es que sería todo en un mismo mensaje, debería ir, pero el tiempo sería muy largo y no nos alcanzaría, así que lo dividimos en dos. Pero la realidad es que todo el capítulo 14 hasta el versículo 25, Pablo está mostrando por qué las profecías son superiores a las lenguas. Y esto es un tema muy importante porque yo sé que en la mayoría de las iglesias, sé que acá en la costa, que es donde estamos, muchas iglesias practican lo que sería el don de lenguas. Muchas iglesias tienen, digamos, en los cultos, personas hablan en supuestas lenguas, se caen al piso, como hemos dicho. Y la realidad es que debemos entender por qué eso no es correcto. Eso no es correcto, pero también me gustaría que lo podamos entender por qué no es correcto. No simplemente que digamos, bueno, eso no se hace acá y punto. Acá nosotros no hacemos eso, como diciendo, bueno, nosotros no lo hacemos, pero vos si querés en tu iglesia lo podés hacer. No, no es correcto hacerlo en las iglesias. Así que el propósito es que podamos entender por qué nosotros no hablamos en lenguas. Si todos acá en las iglesias hablan en lenguas, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Bueno, no es una cuestión de gustos, no es una cuestión de opiniones, sino es una cuestión que la Biblia no lo permite. Así que, repito, mi intención no es burlarme de nadie, mi intención no es faltar el respeto a nadie, pero sí es que podamos ver por qué no se deberían hablar en lenguas en las iglesias hoy en día. Y lo que vamos a ver hoy es que no hablamos en lenguas o no se debería hablar en lenguas hoy en día porque no es el propósito de Dios para la iglesia hoy en día. Y quizás para poder entender por qué no debemos hablar en lenguas hoy o por qué las lenguas se utilizan mal hoy, debemos entender el propósito de las lenguas. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuál es el propósito de las lenguas? Y vamos a ver que las lenguas tienen dos propósitos. El primer propósito de las lenguas es que se interpreten. El primer propósito de las lenguas es que se interpreten. Eso vemos del versículo 13 al versículo 19. Y nos damos cuenta que esto es toda una sección por cómo Pablo comienza en el versículo 13. Noten conmigo, por favor. Capítulo 14, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, o sea, Pablo va a concluir lo que venía desarrollando, y justamente Pablo lo que venía desarrollando es que las profecías son superiores a las lenguas. Recordemos que las lenguas, el don de lenguas, las lenguas, eran idiomas y tenían algo de nueva revelación. Noten conmigo, por favor, versículo 2, capítulo 14, versículo 2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y ahí explica qué es hablar a Dios. ¿Por qué habla a Dios? No porque está orando en lenguas en privado, sino, dice el texto, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Así que cuando una persona hablaba en lenguas en ese momento, las lenguas incluían nueva revelación, igual que la profecía. Noten versículo 6, capítulo 14, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia? Noten, nueva revelación, nueva ciencia tiene que ver con nueva revelación también. Con profecía o con doctrina. De vuelta, vemos que las lenguas incluían nueva revelación, incluían enseñanza. Pero, si no eran interpretadas, no tenían ningún provecho. Noten versículo 5, capítulo 14, versículo 5. Pablo usa una hipérbole. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Noten, la profecía por sobre las lenguas. Y explica por qué. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser, aclaración, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que si la persona que hablaba en lenguas era interpretada, entonces el don de lenguas y de profecía era paralelo. Pero la profecía era superior porque la profecía no necesitaba un intérprete. Y recordemos que los dones, y
y por eso Pablo dice que las profecías superan las lenguas, si las lenguas no se interpretan, porque el propósito de los dones es la edificación. Noten en capítulo 14, bueno, en versículo 12 lo dice varias veces, 12:7 por ejemplo, pero noten capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea que los dones, como ya lo hemos dicho y lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio, los dones son para la edificación de la iglesia. El propósito de los dones no es que vos te edifiques a vos mismo, sino que vos edifiques la iglesia con tus dones. Ahora, si alguien habla en lenguas y no es interpretado, la iglesia no recibe edificación. Entonces, por eso Pablo está diciendo, es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que se interprete. Y dado estas realidades, Pablo concluye ahí en el versículo 13, por lo cual, o sea, dado que debemos hacer todo para edificación, dado que la profecía superior a las lenguas, por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y quizás este es uno de los textos más difíciles de interpretar, de traducir incluso. Y quizás es el mayor texto que si alguien te cita en la iglesia, debemos hablar en lenguas angélicas y te cita este texto, lo más probable es que no sepamos qué decir. Y de vuelta, eso tiene que ver por cómo se interpreta el texto y por cómo está traducido el texto. Y si nosotros somos sinceros, y lo leemos así en Reina Valera, encima de Reina Valera, como ya he dicho, le agrega la palabra extraña o desconocida. La palabra extraña o desconocida no está, es un agregado de los traductores quizás para ayudarnos a entender, igual que dones, tampoco está, lo agregan como para ayudarnos a entender. Bueno, yo entiendo quizás con una buena intención, no sé la intención de los que traducieron, pero entiendo que con una buena intención pusieron extraño o desconocida para ayudarnos a entender y nos complicaron la existencia. Entonces, claro, nosotros leemos esto, sobre todo en Valera, y por el contexto en el cual estamos, lo que primero interpretamos o entendemos es que Pablo dice que hay alguien que está orando en una lengua desconocida, un idioma angelical, digamos, y luego de terminar de orar, tiene que pedir a Dios que le ayude a interpretar eso que acabo de orar. Así es como se suele utilizar. Pero hay un gran problema con esa interpretación, un gran problema. Y es que no encajaría con el contexto. Gramaticalmente podría interpretarse así, pero tenés muchas dificultades si lo interpretás como que vos estás orando en un éxtasis y después que terminás de orar en éxtasis, pedís a Dios que te ayude a interpretar eso que acabaste de orar. Hay un problema en interpretarlo así. Y generalmente yo explico y después doy la ilustración, ahora voy a hacer al revés. Voy a dar la ilustración y después lo voy a explicar. Nosotros tenemos un grupo de fútbol donde nos anotamos, ahí los que quieren jugar, y nos vamos anotando y en base a los que somos alquilamos la cancha. Bueno, en una ocasión nos empezamos a anotar muchos, nos empezamos a anotar en el grupo de fútbol. Entonces ya no había cancha que alquilar, porque cualquier cancha que alquilemos nos excedíamos. Así que Santi en una ocasión pone en el grupo, yo no tengo problema en cambiar. Eso fue la frase de Santi. Yo no tengo problema en cambiar. Entonces yo me subo a ese comentario de Santi y le digo, qué bueno Santi, Silvito te cambia su guitarra por la tuya entonces. Yo entiendo que la guitarra de Santi es una buena guitarra. Silvito te cambia su guitarra por la suya. Bueno, Silvito estaba muy contento. Y Santi responde algo, como un nombre de la palabra, algo clave. Y me dice esto, Santi. Me extraña, Mati, el contexto es rey. Me extraña, Mati, el contexto es rey. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que el contexto determina la interpretación. O sea, la frase gramaticalmente podría entenderse como que Santi le cambiaba su guitarra a Silvio. Porque él dijo, yo no tengo problema en cambiar. Si él hubiese dicho, por ejemplo, yo no tengo problemas en cambiar el auto, ya tachamos la guitarra, no se puede. Pero él simplemente dijo eso, yo no tengo problema en cambiar. Entonces, bueno, podemos aplicarlo a la guitarra. Pero, claro,
cuando leemos el contexto, estamos hablando del fútbol. Volviendo al texto. Si yo interpreto este texto, que gramaticalmente se podría interpretar así. Interpreto. El que habla en lengua extraña, pide en oración, puede interpretarla como diciendo, yo estoy orando en un idioma angelical, y cuando termino de hablar ese idioma angelical, ahora le pido a Dios que Dios me ayude a interpretarlo, tengo un montón de problemas en el contexto. Por ejemplo, cuando leemos el contexto, nada habla en la Biblia de que las personas oren en una lengua estática. No lo vemos en la Escritura. No hay. Solamente una hipérbole en 1 Corintios 13:1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, una hipérbole. Fuera de eso, no vemos en la Biblia, no vemos en ningún lugar en la Biblia que hable de que las personas entren en un éxtasis y oren en una lengua de éxtasis. No existe eso en la Biblia. Lo único que leemos que se malinterpreta es Romanos 8:26, ya lo hemos explicado, cuando dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, pero justamente son indecibles. O sea, no aplicaría. Además, cuando miramos el contexto inmediato, nos damos cuenta que el que está orando en lenguas entiende lo que ora. Perdón, miento no, me confundí, eso va más adelante. Antes de eso. Cuando miramos el contexto, vemos que el que está orando en lenguas, si no hay intérprete, debe callar. O sea, si alguien está orando en lenguas, en ese momento, y no hay intérprete, no debe pedir el don de interpretación, sino que debe callar. Noten conmigo versículo 27. Por favor, ahí. Capítulo 14, versículo 27. Si alguno habla en lengua, bueno, no le damos extraña, si alguno habla en lengua, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, pida a Dios que le dé el don de interpretación. ¿Dice eso? No. Si no hay intérprete, calle. Entonces, ¿cómo ahora Pablo dice que la persona se arriesgue a orar en lenguas, aunque no haya intérprete, y bueno, y que pida a Dios que le den la interpretación? ¿Cómo? O sea, contradeciría el texto. Además de eso, ya vimos, Dios da los dones de manera soberana. Noten, bueno, yo se lo leo, capítulo 12, versículo 11, porque todas estas cosas, hablando de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios reparte los dones como Él quiere. 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, hablando de los dones, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. O sea, Pablo ya dijo, los dones Dios los da de manera soberana. Entonces, ¿cómo ahora Dios le va a escribir? Bueno, hermanos, Dios lo da de manera soberana, pero oren en lenguas y, bueno, piden a Dios que le dé el don de interpretación. O sea, si nosotros interpretamos gramaticalmente el texto de esa manera, tenemos muchas dificultades en el contexto. No encaja. O sea, Pablo se estaría contradiciendo de un versículo a otro. ¿Cómo reconciliamos entonces esto con el contexto? Es con una conjunción ahí, que acá no se traduce, pero es una conjunción que puede describir un propósito o un contenido. O sea, propósito o contenido. Contenido sería como se traduce acá. Pida en oración, ¿qué es lo que está pidiendo en oración? ¿Qué es lo que pide? ¿Cuál es el contenido de la oración? Te lo puede interpretar. Eso sería como lo vemos acá. Pero otra manera de traducir sería un propósito, o sea, con el propósito. ¿Qué quiere decir esto? Pida en oración, ore en lenguas con el propósito de que sea interpretado. Con el propósito de que sea interpretado. Y una forma similar se usa en Colosenses 4:3. Yo se los leo, Colosenses 4:3. Pablo dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra. O sea que el contenido, el propósito de la oración es que Dios abra puertas para la palabra. Entonces lo que Pablo, podemos decirlo de esta manera, está diciendo, si leemos de vuelta capítulo 14, versículo 13, por lo cual el que habla en lengua, o el que ora en lengua, ore con el propósito de que reciba una interpretación. Pida en oración, ore con el propósito de que sea interpretado. Y esto, si nosotros lo traducimos de esta manera, esto sí encaja con el contexto. Perfecto, perfectamente. ¿Por qué?
Porque si yo estoy orando con el propósito de que mi oración en lengua sea interpretado, entonces no le estoy pidiendo a Dios que me dé otro don. ¿No hay problema con el contexto? ¿Concuerda con que si no hay quien interprete, me quede callado? ¿Concuerda con eso? ¿Cumple el propósito de las lenguas? ¿Cuál es el propósito? La edificación cumple con el propósito y encaja con el contexto porque el que está orando en lenguas entiende lo que ora. Noten versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias. ¿Se dan cuenta? Tú a la verdad bien das gracias. O sea, vos estás entendiendo lo que estás orando. Vos estás dando bien gracias. Estás agradeciendo a Dios en una lengua, en un idioma. Pero el otro, ¿qué pasa? No es edificado. Y noten que Pablo ahí dice, solo con el Espíritu. O sea, lo mismo que acá, el que ora en el Espíritu. Solo con el Espíritu. O sea, vos estás orando solo con el Espíritu, con el don de lenguas, vos estás entendiendo, vos estás dando gracias, vos sabés lo que decís. Pero el otro no es edificado. Entonces, si yo oro una lengua estática que no entiendo y luego le tengo que pedir a Dios que me dé ayuda a interpretarla, ¿cómo es que bien doy gracias? ¿Cómo es eso? Entonces, sería mejor verlo esto, por lo cual el que habla en lenguas ore con la intención de generar una interpretación. Y eso encaja con lo que sigue diciendo. Noten el versículo 14. Porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esto es un poco difícil, pero si miramos el contexto inmediato, debemos entender cómo Pablo usa la palabra espíritu. Noten ahí, dice, porque si lloro en lengua, mi espíritu ora. ¿Qué quiere decir que mi espíritu ora? ¿Qué quiere decir que mi espíritu ora? Bueno, algunos lo entienden cuando dice mi espíritu ora, como que está acá de vuelta, como que uno está orando en su espíritu una lengua estática y después tiene que pedir a Dios que lo ayude a interpretarlo. El problema con esa interpretación, de vuelta, es, tenemos que mirar el contexto y decir, ¿cómo usa Pablo la palabra espíritu? ¿Cómo usa Pablo la palabra espíritu? 12:1, noten conmigo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En realidad, dones no está. Dice acerca de los espirituales, es un adjetivo. ¿Y a qué se refiere espirituales ahí? A dones. Capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los espirituales, dice en realidad. Espirituales, pero se agrega para que entendamos mejor. Los dones espirituales. ¿Cómo usa la palabra espíritu ahí? Como en referencia a los dones. ¿Estamos de acuerdo? O sea, versículo 12:1, referencia a los dones. 14:1, referencia a los dones. 14:12, noten, 14:12, y acá usa un sustantivo. Así también vosotros, pues, caneláis dones espirituales. En realidad dice espirituales. ¿Cómo usa la palabra ahí espirituales? ¿Referente a qué? A los dones. Entonces, cuando acá Pablo dice mi espíritu ora, así es el don. Mi espíritu ora yo estoy orando con el don de lenguas. Mi espíritu está, el Espíritu Santo me está llevando a orar, o no, el Espíritu Santo me está llevando a orar, el Espíritu Santo me ha dado el don de lenguas, y yo estoy orando con el don de lenguas. Porque siempre Pablo usa la palabra espíritu en este contexto, para referirse no a un éxtasis, sino a los dones. Entonces, espíritu siempre es dones. Entonces, cuando llego a capítulo 14, versículo 13, dice, mi espíritu ora mi don está en ejercicio. Mi don está en ejercicio. Pero mi entendimiento, como una referencia a el don de interpretación, queda sin fruto. Y de vuelta,
esto tiene una debilidad, esta interpretación, y soy honesto, es que Pablo nunca usa la palabra entendimiento para hablar del don de interpretación, eso es una realidad, nunca la usa en la Biblia, pero tampoco Pablo nunca trata este tema en otros lados, de las lenguas. Entonces puede ser que Pablo lo use de manera exclusiva en este texto porque, bueno, está tratando un tema único. Entonces podemos decir así, para ser más claro, Pablo está diciendo, versículo 14, porque, o sea, de vuelta, y esto noten cómo encaja, yo sé que es difícil, estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo. Si entendemos, por lo cual el que habla en lenguas ore con el deseo, ore con la intención de que sea interpretado, encaja. Porque, ahí explica, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, estoy ejerciendo mi don. Pero mi entendimiento, la interpretación queda sin fruto. Sin fruto en el otro. Sin fruto en el otro. O sea, si yo estoy orando en lengua, yo estoy orando en lenguas sin que esa lengua tenga el propósito de ser interpretado, mi don se está ejerciendo. Mi espíritu ora, mi don espiritual está orando, vamos a decir así. Pero el entendimiento, la interpretación, queda sin frutos. Ahora, si yo interpreto esto como diciendo, mi espíritu ora como que yo caigo en una lengua extática, digamos, en un éxtasis, y estoy orando, y no estoy entendiendo lo que digo, o sea, como se suele practicar hoy en día, si yo interpreto esto como que yo estoy orando en un éxtasis y no entiendo lo que digo, entonces tenemos que saltar más dificultades. O sea, acá tendríamos que saltar la dificultad de llamar mi entendimiento como una referencia al don de interpretación. Pero si yo lo entiendo como una lengua estática, entonces debemos empezar a preguntarnos, bueno, ¿dónde habla la Biblia de esa oración? En ningún lado. ¿Dónde Pablo usa en el contexto inmediato la palabra espíritu para hablar de un éxtasis? En ningún lado. ¿Cómo es que versículos 16 y 17 me dice que el que ora bien da gracias? O sea, que el que ora está entendiendo lo que dice. ¿Cómo es que Pablo dice que si no hay intérprete, calle en la congregación? O sea, ¿cómo salto todas esas barreras si yo entiendo esto como que caigo en un éxtasis? No lo puedes reconciliar, no hay manera. Pero si miramos el contexto, recuerden la ilustración, el contexto es rey. O sea, gramaticalmente lo podríamos interpretar de la otra manera. Pero el contexto no lo permite, porque Pablo viene hablando de que el don es para la edificación de la iglesia. Pablo viene hablando de que el propósito es Dios lo da de manera soberana, que el que ora está entendiendo, que el que ora si no debe callar. Entonces no podemos interpretarlo de otra manera. Y de vuelta, cuando dice sin fruto, no es sin fruto en mí, es sin fruto en el otro. Porque noten que en ningún momento el fruto de la edificación es personal. La edificación siempre es de la iglesia. Por eso dice el versículo 17, si notan al final, el otro no es edificado. Y ese es el propósito del don. Entonces, para tratar de explicarlo, hermanos, con nuestras palabras, lo que Pablo está diciendo es, si yo estoy orando en lenguas, en una lengua revuelta, idioma, no me voy a detener en esto porque ya lo expliqué el domingo pasado, según vemos o capaz ahora lo explico, pero según vemos en Hechos son idiomas, no son lenguas angélicas, son idiomas. Si yo estoy acá orando en chino, pero no lo estoy haciendo estoy hablando en chino, predicando en chino, orando en chino, alabando en chino, y no lo estoy haciendo con la intención de que eso sea interpretado, lo cual interpretado no quiere decir traducido solamente, sino que la interpretación tiene que ver con poner también sentido a lo que se dice. O sea, el que interpretaba no es que solamente traducía como se para uno acá, yo hablo, paro y este habla. Y no, eso no es el don de interpretación. El don de interpretación es que la persona ponía sentido a lo que decía. Por eso, ¿por qué el que habla en lenguas no se puede autotraducir si algo entendía? Bueno, porque esa oración en lengua, eso que hablaba en lenguas, tenía algo de misterio, algo de nueva revelación. Y quizás la persona que estaba hablando en lenguas no tenía la suficiente capacidad para explicarlo. Por ejemplo, ahora estamos hablando sobre lenguas. Si alguien quizás te pregunta mañana sobre las lenguas, quizás no le puedas explicar. Aunque lo entendés capaz, pero no lo podés explicar, porque capaz todavía no tenés esa capacidad. Entonces, el que habla en lenguas, él sí está entendiendo lo que está diciendo. Por eso él, vamos a decir así, está bien dando gracias.
pero no tiene la capacidad para poder explicarlo de manera correcta, entonces la iglesia no es edificada. Entonces, si yo estoy hablando un idioma que nadie entiende, dice Pablo, ¿cómo dirá amén la iglesia, el que está con vos? El amén no es solamente en el nombre de Jesús, amén, ¿no? Sino el amén es algo como que una afirmación. Por ejemplo, yo a veces lo hago, cuando alguien me dice algo precioso de la Escritura, digo amén, hermano, amén, amén, qué bendición, amén. O sea, como que estás asintiendo, ¿no? Amén, amén. Si yo estoy hablando en chino, ¿qué sabes si estoy diciendo una herejía? ¿Qué sabes? ¿Cómo decís amén, amén? Imagínense, yo ahora les digo una frase en chino. No puedo, pero supongamos. ¿Cómo usted va a decir amén, amén? ¿Qué sabe? ¿Qué saben si no dije una herejía? Entonces, si hay alguien hablando en lenguas, o orando en lenguas, la persona está bien dando gracias, pero la iglesia no es edificada. Y un argumento más, y ya pasamos al segundo. Sé que esto es un poco técnico, pero un argumento más que ya lo vimos el domingo pasado, pero quiero repasarlo, y es que cuando Pablo acá no está explicando cómo es el don de lenguas, no lo explica, simplemente da ciertas instrucciones, porque la iglesia que está recibiendo, digamos los corintios, ellos saben perfectamente lo que es el don de lenguas. Pablo no tiene que explicar. Si alguien viene acá, nadie nos tenía que explicar cómo es el don de servicio, lo entendemos. El don de enseñanza, lo entendemos, no lo necesitamos. Bueno, los corintios no lo necesitaban. Hay en un solo lugar en la Biblia, donde se explica qué es las lenguas. ¿Dónde es eso? En Hechos 2. Hechos capítulo 2 es el único lugar donde se explica qué son las lenguas. Yo les leo solamente algunos versículos. Hechos 2, por ejemplo, Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y acá explica Lucas. Hechos 2:6, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, idiomas. Capítulo Hechos 2:11, cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. No se explica en ningún lado más que son las lenguas. Cuando nosotros leemos Hechos 10, hay 3 pasajes más donde se habla de lenguas, Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19. No se explican. Yo les leo Hechos 10:46. Porque les oían que hablan en lenguas. ¿Qué quiere decir? Ya no lo explica Lucas. No hace falta. ¿Querés saber qué quiere decir? Lee Hechos 2. Hechos 19. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. ¿Qué quiere decir? No lo explica. ¿Querés saber qué quiere decir? Anda a Hechos 2. Entonces, y cuando vamos a Corintios, ¿qué quiere decir lenguas? ¿A dónde tenemos que ir? A Hechos 2, donde Pablo explica qué son las lenguas. Así que, hermanos, todo el énfasis en el texto recae en la interpretación. Entonces, si recae en la interpretación, es lógico entenderlo como que Pablo les está exhortando a que cuando oren con el propósito de que reciban una interpretación. Porque si no reciben una interpretación, aunque ellos están orando en lenguas, su don está en ejercicio, pero no están produciendo ningún fruto. Y noten cómo eso encaja, hermanos. Y estoy de vuelta dando mi mayor esfuerzo, espero que se entienda. Noten cómo eso encaja con el contexto, versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida, de vuelta desconocida, no está. O sea, noten cómo el énfasis recae sobre la interpretación. Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, con interpretación, de tal manera que ustedes lo puedan interpretar, que 10.000 palabras en una lengua que no sirve, que no se entiende. Ahora, Pablo usa una hipérbole, pero noten cómo todo el énfasis recae en la interpretación, en que pensá cuánto podés bendecir a una persona con 5 palabras. Imagínense, Santi dice, bueno, ahora va a pasar a predicar Matías, yo me paro acá y digo, abran sus Biblias, el Señor los bendiga mucho. Santi, por favor, podés pasar, ¿verdad? Ahí están las 5, el Señor los bendiga mucho, 5 palabras. Imagínense, ¿cuánto puede ser edificada la iglesia? Bueno, no mucho, pero Pablo dice, cómo el énfasis recae en la interpretación, es mejor eso que yo para acá y diga, el Señor los bendiga mucho. Eso es mejor que yo me pare acá y dé el mejor sermón de la historia en chino. Eso es lo que está diciendo. O sea, prefiero orar en la iglesia 5 idiomas
5 palabras con un idioma que sea que ustedes lo entiendan, que 10.000 palabras en una lengua que ustedes no entiendan. Ahora, generalmente, de acá los que están el miércoles, yo ya lo he dicho, pero de acá se saca una conclusión errónea. Pablo dice, si yo, doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros, versículo 19, pero ¿qué dice? En la iglesia prefiero hablar 5 palabras. ¿Y entonces dónde hablas en lenguas, Pablo? Si no es en la iglesia, ¿dónde hablas en lenguas? Bueno, concluyen muchos, en su casa, ¿no? Concluyen eso. Si no hablas en lengua, ¿dónde hablas? En su casa. ¿Dice el texto en su casa? No, no dice en su casa, no dice. Dice solamente que en la iglesia prefiero eso. ¿Podría ser en su casa? Bueno, tendríamos dificultades. Porque el don es ¿para qué? ¿Para la edificación de qué? De la iglesia. Así que si ora en lengua en su casa, ¿cómo edifica la iglesia? No podría. Pero, hay un argumento más fuerte que ese. Hay 3 pasajes que se hablan en lenguas en la Biblia. 3 pasajes. ¿Cuál es? Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19. Ya se van a memorizar. Y Hechos 8 no dice que hablan en lenguas, algunos lo suponen, otros no, lo dejamos afuera. Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 19. Pregunta. En Hechos 2, ¿dónde están hablando en lenguas? En el lugar donde estaban ahí los apóstoles y reciben el Espíritu Santo. ¿Es en una reunión dominical? No, no es en una reunión dominical. O sea, no es en el culto. Es en un contexto de evangelismo. En Hechos 10, ¿dónde hablan en lenguas? En la casa de Cornelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es en una reunión dominical? No, es en la casa de Cornelio. En Hechos 19, ¿dónde hablan en lenguas? Bueno, no dice el texto, pero no es en una congregación porque Pablo se cruza con unos efesios y le predica el evangelio. Así que no es una congregación. Entonces, cuando Pablo dice, cuando las lenguas no son en la iglesia, ¿dónde son? Bueno, en un contexto donde hay inconversos, como vamos a ver, pero que no es la iglesia, que no es la reunión dominical. La iglesia no piensa en el templo, por favor, sino una reunión dominical. Entonces Pablo dice, en la reunión dominical prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10.000 palabras en lengua desconocida. Entonces, el primer propósito que vemos por el cual no debemos hablar en lenguas es porque el propósito de las lenguas es que reciba interpretación. Es que reciba interpretación. Y más allá de que el don no está vigente, y eso ya lo hemos visto, etc., son lenguas, no son angélicas, son lenguas humanas, etcétera, 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 es que recibe interpretación. Así que si hablamos con una persona que va a una iglesia, digamos, donde todos se caen al piso, etcétera, sin importar si son angélicas o no son angélicas, no importa. El punto es, ¿alguien interpreta? ¿Alguien interpreta? No, bueno, entonces no deben hacerlo. Pero yo lo hago en mi casa. ¿Y dónde la Biblia dice que vos tenés que usar tu lengua para usar en tu casa? ¿Dónde? En este texto, no, el texto este no lo dice. ¿Dónde? En ningún lado. Entonces no debes ni practicarlo en tu casa en privado, ni practicarlo en la iglesia. Si creyésemos que está vigente, aunque no lo está. Y el segundo argumento por el cual no debemos hablar en lenguas en la iglesia es porque es una señal para los incrédulos. Es una señal para los incrédulos. Noten conmigo, versículo 20. Pablo dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo los está reprendiendo, va a seguir hablando de lenguas. Pablo los está reprendiendo. Antes de reprenderlo le llama hermanos, lo cual suaviza, ¿no? O sea, no es que Pablo le va con el hacha, sino que le está hablando duro, pero por momentos afloja un poquito Pablo, ¿no? Dice, hermanos, por favor, les pido, por favor, hermanos, no sean niños en el modo de pensar. ¿Por qué eran niños en el modo de pensar? Bueno, justamente por eso, porque ellos pensaban que el don era para la autoexaltación. Por eso eran niños. O sea, una iglesia, hermanos, una iglesia donde todos estamos buscando autoexaltarnos, es una iglesia inmadura. O sea, la madurez de una iglesia, contrario a lo que se dice hoy en día. Hoy en día se dice que, por ejemplo, vos llegaste a cierto nivel espiritual, ¿sí qué? Si hablas en lenguas, ¿no? Eso es lo que se dice. Bueno, los corintios, había un montón de personas que hablaban de lenguas,
reales con el genuino don de lenguas y eran muy maduros. Muy maduros. Y Pablo le dice acá, no sean niños, eran niños. O sea que tu don no define tu madurez. Tu don, vos podés tener el mejor don del mundo y ser la persona más inmadura, el creyente más inmaduro. Porque el don no define tu madurez. Pablo le dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños para la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo, lo que está diciendo Pablo, los corintios es como que cuando lo tenían que hacer mal a alguien se le venía 100.000 ideas a la mente, ¿no? Cuando tenían que buscar cómo autoexaltarse, autopromoverse, se les ocurría 1000 maneras. Cuando tenían que decir a alguien no se le caía una idea, ¿no? Pero cuando tenían que hacerle mal a alguien, tuve una lista de cosas. Entonces Pablo dice, no, por favor, actúen con madurez, por favor, piensen en el propósito de las lenguas. ¿Cuál es? Noten, versículo 21. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Pablo está citando Isaías 28, 11 y 12, donde Dios, yo se los leo, donde Dios le dice al pueblo de Israel que ellos iban a ser llevados al exilio y se les iba a hablar en otras lenguas, justamente por su corazón endurecido. Isaías 28, 11. Porque en lengua, eso es lo que está citando Pablo en este texto, porque en lengua de tartamudos, y era un idioma real, no era una lengua angélica, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Y cuando Isaías cita esto, está citando Deuteronomio 28, 49. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuela como águila, nación cuya lengua no entiendas. Entonces, las lenguas, le está diciendo Pablo, no son para la autoedificación, las lenguas no son para la autoexaltación, las lenguas son para la edificación de la iglesia. Y las lenguas, según Isaías, es una evidencia de la presencia y la actividad divina. Las lenguas son una evidencia de la presencia y la actividad divina. Y cuando nosotros repasamos de vuelta el libro de los Hechos, donde se explica las lenguas, nos damos cuenta que las lenguas siempre están en un contexto de una señal. Por ejemplo, en Hechos 2 es una señal ¿de qué? De que los apóstoles y los que estaban con ellos habían recibido el Espíritu Santo. Ya hemos explicado estos 4 textos en otra ocasión. Pero era una evidencia de que habían recibido el Espíritu Santo. En Hechos 10, ¿qué era? Y ahí ¿qué había ahí? ¿Qué había? Inconversos, no creyentes, los cuales a través del don de lenguas son atraídos y Pedro les predica y muchos se convierten. Luego cuando vamos al otro lugar que aparece en lenguas, ¿dónde es? En Hechos 10, si salteamos Hechos 8, porque no dice que hablan en lenguas. Hechos 10. En Hechos 10, ¿quiénes hablan en lenguas? Los gentiles. ¿Cómo qué? Una señal de que el evangelio, de que ahora los gentiles eran parte del mismo cuerpo. Y ese es el argumento que usa Pedro cuando habla con los judíos. Y luego se usa, ¿en dónde? En Hechos 19. Como una señal que ahora los creyentes del antiguo pacto, eso eran las personas de Éfeso, los creyentes del antiguo pacto no se salvan sin creer en Cristo. Y cuando creen en Cristo, los que están vivos, ¿no? En ese momento, por favor. Los que creen en Cristo pasan ahora a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, dice Pablo, versículo 3, dado que las lenguas tienen un contexto de alcanzar a los perdidos, es un don de señal, como los milagros, como las sanidades, dice el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea, por lo que, de vuelta, la Biblia tampoco habla así de las lenguas. Vamos a Hechos, leemos y tratamos de unir los pasajes. Según capítulo 14, versículo 26, parece que sí las lenguas tienen
Pablo no explica de qué manera, pero tiene cierto lugar en la iglesia. Porque noten conmigo versículo 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Y dice el versículo 27, si alguno habla en lengua extraña, esto sea por dos, etc. Y el contexto ahí es la reunión dominical, digamos, el culto dominical. Entonces, parece que las lenguas tienen un lugar, no sabemos cuál, tienen algún lugar, pero en realidad las lenguas son una señal para el incrédulo. Entonces no tiene mucho lugar en el culto, porque son una señal para los incrédulos. En cambio, la profecía sí es para los creyentes. Y un argumento más de esto, noten versículo 27, lo vamos a explicar en otro domingo, pero noten versículo 27, dice, si alguno habla en lengua, ahí se extraña, pero vamos a ver, en lengua. Noten que hay un condicional. Si alguno, o sea, las lenguas no siempre van a estar presentes en el culto. Hay un contexto, Pablo nos explica, que las lenguas en el culto son válidas, pero no siempre. Puede haber una ocasión. Si alguno habla en lengua, bueno, hágase de esta manera igual, en orden, etc. Pero no siempre van a estar las lenguas. No siempre van a estar las lenguas. Pero sí la profecía, noten versículo 29. Asimismo, los profetas, no dice si alguno profetiza. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, etc. Entonces, la profecía siempre, en ese texto donde había nueva revelación, siempre debía estar, pero no siempre las lenguas. Y Pablo explica, versículo 24, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se le hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y ya concluimos con la aplicación de todo esto. Pero esto parece que se contradice, porque Pablo le dice, las lenguas son para los incrédulos. Pero ahora me dice que profetice, porque si entra un incrédulo y habla en lengua no se va a convertir. O sea, ¿cómo se reconcilia esto? Bueno, de vuelta, de manera sencilla. Las lenguas generalmente tienen un contexto fuera de la iglesia y tienen algún contexto que la Biblia no explica cuál es, dentro de la iglesia y siempre en relación con inconversos. Pero la profecía es para la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es esto. Entonces, si entra un incrédulo en ese momento a la iglesia, y acá uno está hablando en francés, otro en chino, otro en japonés, otro en alemán, ¿qué va a decir? Están locos. Ahora, si hay una persona abriendo las escrituras, o en ese momento profetizaban, había una relación, hablando la palabra de Dios, ese incrédulo va a ser quebrantado. Ahora, eso mismo, fuera de la iglesia, como en Hechos 2, sí impactaba a los inconversos. Y cuando los inconversos escuchaban hablar en distintas lenguas, no hablaban en un solo idioma, hablaban en muchas, árabes, cretenses, nombra un montón. En un contexto fuera de la iglesia, hay personas hablando de un montón de lenguas, idiomas reales, y en ese contexto sí atrae a los inconversos. En la iglesia no, pero en ese contexto sí. Entonces Pablo dice, las lenguas, hermanos, son una señal. Y aparentemente era una señal que atraía, que mostraba la salvación. Pero en la iglesia, lo que predomina es la enseñanza, en ese contexto, la profecía. Y ahora cierro por un momento, dejamos la discusión de las lenguas. Estamos cansados ya de la discusión de las lenguas. Dejamos por un momento. Y esto tiene una preciosa aplicación, muy fácil de entender esto, muy fácil de entender, muy sencillo. Y es que la prioridad los domingos es la edificación. La prioridad en los domingos es la edificación de los creyentes. Hermanos, cuando nosotros nos congregamos, hay cosas que está bien hacer en un contexto fuera de la iglesia. Por ejemplo, si te llaman a predicar en un casamiento, bueno, no vas a dar un sermón de 1 hora. Quizás predicás 10 minutos, 15 minutos. Tratá de ser conciso, al punto, al grano, que entiendan el Evangelio. Pero en la iglesia no predicamos 10 minutos, porque en 10 minutos no entendemos nada. Imagínense, yo trato de explicar esto en 10 minutos. Imposible, no podemos. Entonces, fuera de la iglesia podemos hacer ciertas cosas.
Y está bien para evangelizar, algunas no, pero otras sí está bien. Y no hay problema. Pero en la iglesia, hermanos, la prioridad la tiene la edificación. Por eso, ahora, perdón, claro, cuando viene un no creyente, nosotros queremos que entienda el Evangelio, claro que sí. No es que no nos importa, por favor. Y por eso nosotros siempre explicamos el Evangelio, le decimos a las personas que están muertas en sus delitos y pecados, que Jesús es Dios hecho hombre, que murió en la cruz en lugar del pecador, que resucitó al tercer día, que toda persona se arrepiente de sus pecados y cree en Él tenga vida eterna, que la salvación es por obras, etc. Hablamos. Tenemos ahí personas como perros cazadores que tratan de, si entra una persona nueva, agarrarlo con el Evangelio, porque queremos que personas que vengan y no conozcan al Señor, conozcan al Señor, lo queremos. Pero, la prioridad es la edificación. ¿Por qué predicamos textos difíciles los domingos? Porque la prioridad es la edificación. Ahí a veces uno piensa, bueno, traigo un inconverso, esto no entiende nada. Bueno, después cuando termine el culto hablamos con él, le predicamos el Evangelio. Pero la prioridad es la edificación, hermanos. Los domingos la prioridad es la edificación. Cito a Wayne Grudem, quien es un continuista, pero es un hermano fiel. Dice Wayne Grudem, aunque la Escritura no hace énfasis en la evangelización como el objetivo primario cuando la iglesia se reúne a adorar, Pablo dice a los corintios que piensen en los no creyentes y los de afuera que vienen a sus servicios para estar seguros que los cristianos hablen de manera comprensible. También les dice que si el don de profecía funciona adecuadamente, de vez en cuando los secretos del corazón del incrédulo se manifestarán y éste caerá sobre su rostro y adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pero, dice ahora Grudem, o sea, está bien, hermanos, está bien que los incrédulos entiendan, queremos hablar de tal manera que los incrédulos entiendan, pero, no se ve la evangelización como el propósito primario cuando la iglesia se reúne para adorar. Y por lo tanto, no sería correcto tener diseñada la única reunión semanal de creyentes con un propósito fundamentalmente evangelístico. ¿Se dan cuenta? O sea, el propósito por el cual nos reunimos no es evangelizar. Lo hacemos, pero no es el propósito. ¿Cuál es? La edificación. Dice Mark Dever en uno de sus libros. De acuerdo a 1 Corintios 14, el propósito de la reunión principal semanal de la iglesia no es el evangelismo, sino la edificación. Parece sabio, pues, calibrar estos servicios no a las preferencias de los inconversos, sino a los parámetros escriturales que nos han dado para la mutua edificación de los creyentes. Por eso, hermanos, nosotros no cantamos canciones cumbia cristiana para que venga el inconverso. No, porque el propósito es la edificación. Nosotros no, y esto quiero hacer énfasis en esto porque hubo un pastor, lamentablemente muy conocido, que él desarrolló toda una doctrina, y ahí se subieron muchos, que los cultos deben ser evangelísticos. Entonces, todo lo que hacemos acá es para ganar al inconverso. Entonces yo acá tengo que vestir vestido con los jeans rotos, todo tatuado, para atraer, ¿no? Y nos pintamos el pelo de rojo, y cantamos rock and roll, y ponemos alguna pinta de skate, porque tenemos que atraer a los inconversos. No, hermanos, no. El propósito de la reunión de los domingos es la edificación. Entonces, bueno, sacamos la predicación, ponemos una película, en vez de, y eso pasa en la iglesia lamentablemente, corremos el púlpito, vamos tipo un café, y tomamos acá un café, y mire, estaría bueno, ¿no? Hacete un café a la mañana y charlamos un poquito, y nos hacemos preguntas, porque así puedo invitar a mis amigos si ven que somos cancheros. No. Es que no es el propósito, Aún esto es una aplicación para nosotros, que tenemos hijos que no conocen al Señor. Es que la prioridad, nosotros queremos que ellos nos vean adorar, nos vean cantar, nos vean escuchar la palabra de Dios. Y claro que queremos que ellos conozcan al Señor, por supuesto que sí. Pero la prioridad es la edificación. Y luego yo llego a mi casa y le explico y le enseño, y mi hija ahora se durmió. Es muy chiquita y quizás no entiende mucho. No importa, pero quiero que ella nos vea cantar, nos vea adorar. Y cuando llegamos a casa tratamos de explicar el Evangelio y charlar con ella el Evangelio y que ella un día conozca al Señor. Pero la prioridad de los cultos es la edificación de los creyentes. Una cita más, hermanos, preciosa, una cita más. Dice un pastor hablando de la revitalización de iglesias. ¿Nos enfocamos en la administración de los creyentes en nuestras reuniones de la adoración o en alcanzar a los no creyentes? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos? Nos enfocamos, la persona está tratando de enderezar la iglesia. Dice, ¿qué hacemos? ¿Nos enfocamos en alcanzar a los no creyentes o nos enfocamos en edificar a los creyentes? Responde. Ciertamente que debemos ser sensibles
a las necesidades de los no creyentes. Y debemos tener cuidado de no ofenderlos innecesariamente. Pero el modelo bíblico es que la iglesia debería juntarse para adorar y dispersarse para evangelizar, tal cual lo dice el antiguo dicho. Nuestros servicios deberían enfocarse principalmente en el ánimo, en el fortalecimiento y en la preparación de los cristianos para que ellos puedan entonces llevar el evangelio a los que necesitan oír. Y dice más adelante, cuando los creyentes se fortalecen en la palabra, o sea, crecen, ellos mismos son los que buscan llevando el evangelio a un mundo necesitado y trayendo a otros para que aprendan de las maravillas verdaderas que ellos mismos están aprendiendo. Ese es el propósito. Que la iglesia crezca. Y cuando nosotros, cuanto más claridad tenemos de la palabra, más entendimiento, las personas salen de acá a ganar a los perdidos. ¿Qué dice Mateo 28? Vengan y hagan discípulos. No, id y hacer discípulos, o mientras vas a hacer discípulos, como lo quieran traducir. Pero la idea es salgan a ganar almas. Y cuando nos reunimos, hermanos, somos edificados. Y por supuesto, noten que el texto de 1 Corintios, claro que si viene un creyente, un inconverso, queremos que entienda el evangelio. Pablo dice, porque hablen la palabra de Dios para que esta persona se salve. ¿No? Cuando dice que él se va a postrar sobre su rostro, etc., no es que lo va a hacer sí o sí, quizás no lo hace, pero digamos es como un deseo. O sea, claro, profeticen porque queremos que el incrédulo se salve, claro que sí, pero la prioridad, hermanos, es la edificación. Por eso predicamos como predicamos, por eso hablamos como hablamos, por eso tratamos a veces de tocar textos difíciles, y si alguien invita hoy, quizás justo hoy, a alguien que nunca leyó la Biblia en su vida y no tiene idea de lo que es un don espiritual, o quizás muchos no puedan entender, pero bueno, la prioridad es la edificación de la iglesia, y tratamos luego de hablar con esa persona, de explicarle el evangelio, tratamos de que esa persona no se vaya a este lugar sin entender el evangelio, queremos alcanzarlo, pero la prioridad es no lo único que hacemos, pero sí la prioridad. Así que vemos dos motivos, dos propósitos. O sea, no debemos hablar en lenguas porque la lengua tiene dos propósitos. Tiene el propósito de que se interpreten versículos 3 al 19 y son una señal para el incrédulo. Y si estás acá y no sos un creyente, no te vayas a hablar con nosotros. Mirá más o menos a los que son de esta iglesia y preguntanos qué es el evangelio. Queremos hablar con vos, queremos compartir el evangelio. Por favor, no te vayas de acá si vos no entendés qué es el evangelio, no te vayas de acá sin que alguien te explique. Y si vos entendés qué es el evangelio pero no sos un creyente, Dios te manda que te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesús. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Señor, quiero rogarte, por favor, que tú des claridad a mis hermanos en todo aquello que quizá no has podido explicar, Dios, con claridad. Que tú estés obrando, Señor, por favor, en cada corazón. Señor, que tú nos ayudes en un tema que desvía a tantas iglesias. Que tú nos ayudes a mantenernos firmes, a no desviarnos. Señor, te pido, por favor, que tú guardes a esta iglesia de obsesionarnos con los números, al punto de empezar a dejar tu palabra de lado, a dejar lo que tú mandas, con el deseo simplemente de que esta iglesia se llene. Guárdanos, Dios, por favor. Queremos ser una iglesia, queremos ganar a los perdidos, queremos predicar el evangelio, queremos que este lugar se llene de personas que te conozcan, claro que sí, Señor. Pero por favor, guárdanos de desviarnos del propósito de los cultos, guárdanos de desviarnos de dejar, Dios, de predicar tu palabra, de profundizar en tu palabra y de esa manera dejar de ser edificados. Por favor, guárdanos, Dios. Ayúdanos a tener un objetivo claro, por el cual tu palabra nos manda, por favor. Y te rogamos, Dios, por supuesto, como cada domingo, como cada semana, que si hay alguien aquí que no te conoce, que tú le llames al arrepentimiento y a la fe, por favor. Que tú tengas misericordia, a ti te pertenece la salvación. Y danos la claridad y el privilegio de poder hablarle del evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.